Muy buen día, damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a la segunda edición de la Semana de la Eficiencia Energética en el Transporte, aperturando con uno de los transportes más importantes que es el aéreo. Sin más, le doy la bienvenida al ingeniero Israel Jauger Linares, quien es director de gestión para la eficiencia energética. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos todos a este evento. Siendo 22 de agosto del año 2022, son las 10:35 de la mañana, damos la bienvenida a este segundo foro de transporte, donde pues habrá conferencias y mesas redondas sobre aeronáutica, el transporte ferroviario, marítimo, lo que es autotransporte de carga, auto y todo lo que es electromovilidad, movilidad urbana. Va a ser muy interesante, yo espero que todo sea muy exitoso. Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en la organización y en la impartición de este evento. Muchísimas gracias. Tenemos varias secretarías como la de Marina, como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, muchos institutos como el IMT, el Instituto de Ingeniería, colegios, empresas privadas, agencias reguladoras, asociaciones y cámaras que nos están apoyando para llevar a ustedes los últimos temas, los más avanzados en cuestión de transporte. Yo les agradezco a todos ustedes que van a participar en esta semana de conferencias. Muchísimas gracias a nombre de la Comisión Nacional para el Suficiente de Energía. Gracias a todas las personas. Bienvenidos. Javier, si gustas dar unas palabras para iniciar con este evento, por favor. Sí, ¿qué tal? Pues muchas gracias, ingeniero. Yo encargado de la Dirección de Movilidad y Transporte de CONUE, tengo esta responsabilidad de apoyar la organización de este evento. Y bueno, pues nos complace mucho tener pues a excelentes expositores, excelentes panelistas, excelentes moderadores. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes estas experiencias, estos análisis, discusiones. Va a haber mesas redondas también, además de los paneles. Vamos a tener conferencias también magistrales. Espero que les sea de todo su agrado en función de los rubros que más les interese. Yo pienso que todos van a estar muy interesantes. Y bueno, y adelante, bienvenidos expositores, ponentes, bienvenida a la audiencia, que es siempre muy fiel para acompañarnos en nuestros eventos. Muchas gracias. Algo muy importante que quisiera agradecer, doctor Marner, muchas gracias a través de un servidor, por favor, un agradecimiento al Instituto Mexicano del Transporte por este apoyo que nos ha ofrecido para contar con sus investigadores y contar todas estas experiencias. Muchas gracias. De nada, sí, claro, con mucho gusto, a nombre del director general del IMT, el doctor Carlos Lara, con gusto participamos en este evento, ya es el segundo año que estamos en ello y desde luego son temas que a nosotros nos interesan muchísimo. Muy bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias, ingenieros. Me permito compartirles la presentación. Un momento, por favor. Bien, previo a que demos inicio, les comparto que si van surgiendo dudas o comentarios durante la presentación, pueden ir dejándolas en el chat de la plataforma y se las haremos llegar a nuestros invitados en el bloque de preguntas y respuestas. De igual manera, se les compartirá en el chat la liga del site donde aparecerán las formas de registrar las horas de APF y también el link para el registro. Prosigo. Pues el objetivo del panel aéreo es llevar a cabo una serie de conferencias dictadas por los especialistas sobre el estado actual de la aviación, su relación en la eficiencia energética y el impacto en el medio ambiente. Como ya fue mencionado, para moderar nuestro panel, permítame presentarles al doctor Carlos Daniel Marner del Instituto Mexicano del Transporte, quien obtuvo la licenciatura en Diseño de los Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Posteriormente, cursó el posgrado en Planificación Urbana y Regional por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España, y el doctorado en Ciencias Sociales en el área de Desarrollo Regional y Transporte por la UAP.
Dicho doctorado se encuentra en el Padrón de Posgrados de Excelencia del CONACYT de México. Actualmente, coordinador de integración del transporte del Instituto Mexicano del Transporte, e imparte cátedras sobre logística marítima y globalización, transporte multimodal y movilidad regional de mercancías y personas en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. Tiene una prolífica producción de estudios técnicos, artículos en revistas especializadas, libros, capítulos de libros y ponencias sobre la integración logística, modal y territorial de los puertos y los sistemas de transporte en México y Latinoamérica. Bienvenido, doctor Marner, y con gusto le cedo la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto estar en este foro nuevamente que organiza la CONUE. Es, como lo decía antes, el segundo año que participamos en la Semana de la Eficiencia Energética del Transporte. Ahora me toca moderar este interesante grupo de análisis sobre el transporte aéreo y les voy a presentar al primer panelista de este día, que es el doctor Alfonso Herrera García. Ahí tenemos una semblanza el doctor Herrera es ingeniero en aeronáutica, egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en sistemas de transporte y doctor en ingeniería con mención honorífica por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. El ingeniero Herrera trabajó durante 15 años en empresas privadas relacionadas con el transporte aéreo. Desde 1997 labora en el Instituto Mexicano del Transporte dentro de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística, en donde se desempeña como investigador titular desarrollando proyectos relacionados con las terminales aéreas de carga, la seguridad operativa de la aviación comercial, los modelos de simulación de las operaciones aeroportuarias, alternativas de solución para problemas de capacidad en aeropuertos, planeación aeroportuaria y estimación de emisiones de gases contaminantes generadas por la actividad aérea en México y las estrategias para reducirla. Les comento que el doctor Herrera nos presentará la conferencia titulada Operaciones eficientes en un ambiente inusual provocado por la COVID-19. Iniciamos con el doctor Herrera y luego continuaremos con el doctor Jesús Navarro Parada, y en su momento pues, leeré su semblanza curricular. Entonces, adelante, doctor Herrera, pues tiene usted media hora para su exposición. Muy bien, permítanme mostrar la presentación. Un momento. Y les pido por favor si me dicen si ya están viendo la presentación. Sí, ya se ve. Adelante, Alfonso. Bueno, listo. Pues antes que nada, buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta semana de la eficiencia energética en el transporte, en su versión 2022. Agradezco al doctor Marner la presentación que hizo de mi semblanza y de igual forma agradezco a los organizadores de este evento y en particular a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Bueno, como ya señaló el doctor Marner, esta presentación tiene por título Operaciones eficientes en un ambiente inusual provocado por la COVID-19. El contenido de esta presentación es de solo 4 incisos. En el primero de ellos, en la introducción, hablaré de los efectos de la pandemia en cuanto a flujos de pasajeros y de carga en México, pero también en cuanto a emisiones de gases contaminantes en nuestro país. El segundo tema se relaciona un poco con el anterior y
tiene que ver con la tecnología anti-COVID en las aeronaves que se utiliza para evitar los contagios dentro de las aeronaves. Un tercer tema será el de otras tecnologías y avances, son ya distinto a lo que tiene que ver con anti-COVID, tienen que ver precisamente con la eficiencia energética en el transporte aéreo y son aspectos que se han desarrollado o están en desarrollo en este año, en 2022, es algo muy reciente. Y por último, presentaré unas breves conclusiones relacionadas con los 3 temas anteriores. Bueno, pues iniciemos la presentación. Ok. En la actualidad, como muchos de ustedes saben, la industria aérea atraviesa por una de sus peores crisis. De hecho, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo señala que la pandemia por la COVID-19 es el mayor impacto que ha tenido la aviación desde la Segunda Guerra Mundial. Y para ello, o por ello, se han implementado estrategias epidemiológicas de salud pública ante la pandemia por COVID-19 que consideran y aplican medidas de mitigación y contención. Algunas de estas medidas han restringido o prohibido la movilidad de las personas, lo que ha afectado negativamente tanto la demanda como la operación de todos los modos de transporte. Pero uno de los más afectados ha sido el modo aéreo. En cuanto a estas restricciones, cabe señalar que en el caso de México, nunca durante la pandemia o después de la pandemia se han cerrado sus aeropuertos y esto ha contribuido a una más pronta recuperación. Pero veamos cómo han sido estas afectaciones, primero en cuanto a los flujos de pasajeros. Bueno, si hacemos un análisis de lo que pasó en años previos a la pandemia, nos encontramos que se tuvieron tasas de crecimiento medio anual significativas durante el periodo 2016-2019, con una tasa anual de 7.5%, que es una tasa muy alta. De hecho, en 2019, en México ya se estaban atendiendo más de 102 millones de pasajeros en toda la red aeroportuaria nacional. Aquí me refiero a pasajeros de vuelos nacionales y de vuelos internacionales, desde luego. Desafortunadamente, con la entrada de la pandemia en el año 2020, hubo un descenso muy significativo de casi un 53% en estos flujos. Al año siguiente a la pandemia, aunque sí se presentó una recuperación, todavía no se alcanzaron los niveles de prepandemia y la disminución era del orden de casi un 22%. De acuerdo a estas tendencias, un pronóstico podría ser que en este año, en el 2022, podríamos alcanzar los niveles que se tenían o niveles semejantes de los que teníamos en 2019. Ahora veamos qué pasó en el caso de los flujos de carga. La historia es un poco distinta, pero también hubo afectaciones. En este caso, durante el periodo 2016-2018, hubo una tasa de crecimiento todavía más alta que en el caso de los pasajeros, del orden del 12%. En el 2018 se movilizaron poco más de 909,000 toneladas de carga aérea. Esto todavía era antes de la pandemia. En el año 2019, un año antes del impacto de la misma, hubo una pequeña disminución del orden del 5.5% en estos flujos de carga aérea, pero fueron asociados a 2 factores principales. El primero, una desaceleración del crecimiento económico mundial, y el segundo aspecto que influyó en esta disminución fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero ya con la pandemia encima, en el año 2020, sí hubo una disminución de casi un 17% en los flujos de carga aérea, que se recuperó mucho más rápido en comparación con los flujos de pasajeros, ya que en el año 2021 el valor de estos flujos de carga superó incluso lo que se había presentado en el año 2018, un 7.2% más que lo que teníamos en el 2018. Esto se debió a varias razones. Una, ya la mencioné, es que nunca se cerraron los aeropuertos en México, a diferencia de lo que ocurrió en muchos países del mundo. Otro factor importante fue que, impulsado por la misma pandemia, hubo un crecimiento enorme del comercio electrónico que fue atendido en muchos casos por el transporte aéreo. Y otro factor relacionado con la misma pandemia fue la necesidad de requerimientos de todo el mundo
en relación con la misma, por ejemplo, no solo vacunas o medicamentos, sino también equipo hospitalario, los famosos respiradores, o equipo médico como eran batas, cubrebocas y guantes que se trajeron de todas partes del mundo. Bueno, y ahora veamos qué pasa en cuanto al impacto ambiental. Vamos a ver qué pasó en años previos. Por ejemplo, aquí tengo el detalle, esta lámina muestra el detalle de lo que pasaba en el año 2015. Hay mucha información, pero enfoquémonos solo en algunos aspectos. El primero es que en este año se generaron 700 millones de toneladas de CO2, lo cual ubicó a México en la posición número 13 como país generador de emisiones de gases contaminantes. También destaca que de las 9 categorías o 9 sectores reportados aquí, 3 de ellos acumulan más del 60% de todas las emisiones. Desde luego, uno de ellos fue el de transporte, que contribuyó con el 24.5% de las emisiones, pero hubo otros relevantes, por ejemplo, la generación y transmisión de energía eléctrica, que contribuyó casi con el 26%, y la ganadería con poco más del 10% de las emisiones. Veamos un poco más de detalle lo que respecta al transporte, que, como ya señalé, contribuyó con el 24.5% del total de emisiones, pero aquí sobresale que el autotransporte fue el principal generador, con casi el 23% de las mismas, y la aviación comercial, que es la materia que nos ocupa el día de hoy, solo contribuyó con el 0.9%, es decir, 6.3 millones de toneladas de CO2. Aquí cabe señalar que en el ámbito mundial la aviación comercial contribuye con el 2% de las emisiones, pero en México es un poco menos del 1%. Después me di a la tarea de buscar cuáles eran las emisiones en años recientes, pero no encontré datos actualizados, por lo que tuve que hacer una estimación de estos valores en función del consumo de combustible del sector de la aviación comercial. Es decir, con información de aeropuertos y servicios auxiliares, obtuve la información del consumo de gasavión y turbocina y sabiendo que cada litro de turbocina genera 2.03 kilogramos de CO2 y cada litro de gasavión genera 2.53 kilogramos de estos gases, obtuve la siguiente lámina. Bueno, aquí lo que observamos es que evidentemente entre el año 2015 y 2019 siguieron creciendo las emisiones de gases contaminantes en México, con una tasa de crecimiento medio anual alta del 12.7%, y por otro lado que efectivamente en el 2020 hubo una disminución del consumo de combustible, desde luego, y una disminución también importante en las emisiones de gases contaminantes, de un poco más del 45% para el año 2020 y un poco más del 20% para el año 2021. De acuerdo a estas mismas tendencias, se podría esperar que en este año, en el 2022, el nivel de emisiones de gases contaminantes sea semejante a lo que teníamos en el año 2019. Pero de aquí podemos concluir que el impacto de la COVID-19 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero fue positivo porque, o sea, tuvo un respiro el ambiente en México, porque nos evitamos que durante al menos 3 años, 20, 21 y 22, tuviéramos esta tasa de crecimiento muy alta, que multiplicada por 3 años nos da cerca de un 39%, que aplicado a lo que teníamos en el año 2019, nos hubiera dado para el año 2022 del orden de 14 millones de toneladas de emisiones de CO2, que afortunadamente no las tuvimos. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con la introducción y pasemos de inmediato al siguiente tema, que se relaciona con la tecnología anti-COVID para evitar los contagios dentro de las aeronaves. Bueno, desde el inicio de la pandemia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo se dio a la tarea de documentar y cuantificar los casos supuestamente asociados con viajes aéreos y detectó que al inicio de la pandemia se habían presentado 44 casos, tanto confirmados como probables y potenciales. Y en ese mismo periodo se habían atendido en todo el mundo 1.200 millones de pasajeros. Al relacionar estas dos cifras, la IATA obtuvo
que se producía un contagio por cada 27.2 millones de viajeros. Como señaló la IATA, estas cifras son sumamente alentadoras porque la probabilidad de contagio dentro de una aeronave es sumamente baja, un caso por cada 27.2 millones de usuarios. Esto dio pie a que se realizaran diversos estudios, muchos de ellos de los principales fabricantes de aeronaves, como los que presento aquí. Estos estudios se hicieron con base en lo que se conoce como dinámica de fluidos computacional, y a continuación explicaré brevemente qué fue lo que obtuvieron estas empresas fabricantes de aeronaves. Bueno, en el caso de Airbus, en esta lámina, en el lado izquierdo, se observa el modelado de dinámica de fluidos computacional en tercera dimensión del flujo de aire en la cabina de una aeronave Airbus A320. Y en ella, este modelo permitió medir la velocidad, la dirección y temperatura del aire y de las gotículas que pudieran estar asociadas en este aire en 50 millones de puntos dentro de la cabina y hasta 1000 veces por segundo. Es decir, aquí tenemos una sección transversal, pero esto se obtuvo a lo largo de todo el fuselaje de la aeronave. Y lo que encontraron fue muy interesante. Por ejemplo, se dieron cuenta que los flujos de aire dentro de la misma cabina generalmente van del techo hacia el piso, en una forma segmentada. Por otro lado, los respaldos de los asientos de los pasajeros sirven como una barrera física que evita el intercambio de aire entre una hilera de asientos y otra. Además, debido a que todos los pasajeros generalmente tienen poca interacción y van viendo hacia el frente, no hay interacciones frente a frente, lo que evita la probabilidad de contagio de estas gotículas entre ellos mismos. Otro aspecto importante son los filtros de alta seguridad, de alto filtraje, de grado quirúrgico que tienen las aeronaves, donde pueden filtrar más del 99.9% de microorganismos. Me refiero a bacterias o virus, incluyendo desde luego el SARS-CoV-2 que origina la COVID-19. Otro elemento que detectaron en estos análisis fue la alta tasa de flujo de aire que entra en las cabinas de las aeronaves. En una hora, el aire dentro de las cabinas se renueva entre 20 y 30 veces. Además, y no menos importante, tenemos el uso de los cubrebocas que se agregan como una capa adicional de protección para los pasajeros. Ahora veamos qué fue lo que obtuvo Boeing en sus análisis. Ellos también realizaron una investigación de la calidad del aire en las cabinas de las aeronaves que fabrican. En su modelado también ocuparon dinámica de fluidos computacional y analizaron cabinas de aeronaves de un pasillo, como el que se muestra aquí, pero también de 2 pasillos, y en sus escenarios consideraron la respiración normal de los pasajeros, pero también pasajeros con tos. En ambos casos, con y sin cubrebocas, y en el caso de los pasajeros con tos, en distintas ubicaciones dentro de la aeronave. Además, para validar estos modelos de dinámica de fluidos, realizaron pruebas en la vida real en sus distintos tipos de aeronaves, como los muestro aquí, y los resultados fueron muy similares a los que obtuvo Airbus. Ellos concluyeron además que, aunque los pasajeros están prácticamente sentados hombro con hombro dentro de la cabina, todas las condiciones que señalé anteriormente, es como si estuvieran separados 2 metros los pasajeros, lo cual es una distancia adecuada para evitar un posible contagio en caso de que alguno de los pasajeros estuviera infectado. Bueno, en el caso de Embraer, ellos también realizaron modelos de dispersión de gotículas mediante esta técnica de dinámica de fluidos computacional. Ellos supusieron también que un pasajero podía emitir gotículas al toser y determinaron cuántas de estas entraban en la zona de respiración de cada pasajero. No solo contabilizaron la cantidad de gotículas, sino también su masa, y otra vez obtuvieron lo mismo, que la cantidad de gotículas y su masa era tan pequeña que la probabilidad de contagio dentro de las cabinas de sus aeronaves era muy baja. En resumen, tenemos que la poca interacción frente a frente de los pasajeros, ya que todos van viendo hacia adelante, el respaldo de los asientos, el flujo de aire segmentado de arriba hacia abajo,
los filtros de alta eficiencia que retienen cualquier virus nocivo, la entrada de aire fresco, hacen que, junto con el cubrebocas, hacen que sea muy baja la probabilidad de contagio dentro de las aeronaves. Y en la siguiente animación lo veremos en forma resumida. Aquí tenemos la poca interacción que hay entre los pasajeros frente a frente. Ellos miran siempre hacia adelante. Por otro lado, tenemos a los respaldos de los asientos como una barrera física. El aire que circula en forma segmentada del techo hacia el piso, lo cual reduce la transmisión hacia atrás o hacia adelante de los pasajeros. Los filtros de alta eficiencia y la entrada de aire fresco, que hace que el aire de la cabina sea intercambiado cada 2 o 3 minutos. Bueno, cabe señalar que este análisis que he mencionado fue solo en una de las etapas del trayecto del viaje de los pasajeros durante el vuelo. Pero hay otras 2 etapas importantes, tanto en la terminal de salida de los pasajeros como en el aeropuerto de llegada. Por eso, con base en el conocimiento que se tuvo de cómo se transmite la COVID-19, el Consejo Internacional de Aeropuertos y la IATA determinaron un conjunto de medidas o de lineamientos que deben tomarse por los aeropuertos y las aerolíneas para cubrir todas las etapas del trayecto de viaje de los pasajeros, desde su check-in en la terminal de salida hasta la recolección de equipaje en el aeropuerto de llegada. Bueno, y aquí hacemos el corte en cuanto a tecnología anti-COVID y pasamos rápidamente al otro tema, que son otras tecnologías y avances. Ya no tienen que ver con la COVID, sino más bien con desarrollo de motores o de aeronaves y combustibles de este año. El orden en los que lo presentaré es en orden cronológico. Bueno, aquí tenemos una primera propuesta, esto fue en febrero de este año, que presentó la aerolínea japonesa All Nippon Airways, que es una de las principales de Japón, en cuanto a servicios de taxi aéreo. Ellos lo que están proponiendo es ofrecer un servicio entre la estación de trenes de alta velocidad de Osaka y el aeropuerto internacional de Kansai, que está más o menos a unos 50 kilómetros y que por un recorrido en automóvil lleva alrededor de 55 minutos. En cambio, con este servicio de taxi aéreo se llevará 14 minutos, un tiempo muy reducido. Aquí también lo novedoso es que este taxi aéreo es una aeronave eléctrica, es un VTOL de despegue y aterrizaje vertical eléctrica, un VTOL, que lleva un piloto y 4 pasajeros. Fue desarrollada por una empresa californiana de Estados Unidos que se llama Joby Aviation y que de hecho ya fue autorizada por la FAA para realizar operaciones como taxi aéreo comercial. Observen que esta aeronave puede girar sus rotores. En el caso del despegue y aterrizaje van en posición horizontal, como se aprecia aquí, pero en vuelo de crucero gira 90 grados y puede alcanzar de esta forma velocidades significativas del orden de 321 kilómetros por hora. Bueno, pasemos al siguiente desarrollo. Este también es muy interesante, es en el que Airbus y CFM están desarrollando la prueba de un motor de hidrógeno, para lo cual se instalará una pequeña ala en un Airbus 380 entre las 2 puertas traseras de esta aeronave. Se montará el motor de hidrógeno y en el fuselaje, en la parte trasera interior, se va a instalar un sistema de almacenamiento de combustible y de distribución para el motor de hidrógeno. Este sistema de almacenamiento consta de 4 depósitos de hidrógeno líquido que serán construidos con fibra de carbón y están siendo desarrollados en Francia y Alemania. Aquí cabe señalar que CFM es un consorcio de General Electric de Estados Unidos y de Safran Aircraft Engines, que es una empresa francesa. El objetivo de este proyecto es obtener la mayor cantidad de información posible para tener una aeronave comercial operable con este tipo de motores para el año 2035.
Bueno, ahora pasemos a otra noticia también de este año. Este fue el 25 de marzo, se realizó el primer vuelo en un Airbus A380 mediante combustible de aviación sostenible, que se conoce como SAF por sus siglas en inglés. Para ello se utilizaron 27 toneladas de este combustible sin mezclar en uno de sus motores. El vuelo salió del aeropuerto de Toulouse, en Francia, y duró 3 horas sin ningún problema. Y este combustible fue producido en Normandía, allá en Francia, con base en aceite de cocina quemado y otras grasas de desecho. Aunque ya se han hecho vuelos con este tipo de combustibles sostenibles, lo novedoso es que este fue el primer vuelo del A380, que es la aeronave comercial más grande del mundo. Bueno, pasemos a otra tecnología. En este caso tenemos aquí una empresa que se llama ZeroAvia, que es un consorcio inglés y norteamericano que desarrollan motores eléctricos impulsados por celdas de hidrógeno. Ellos, el 30 de mayo pasado, firmaron un acuerdo con el grupo Mitsubishi para ofrecerle precisamente sus motores eléctricos de celdas de hidrógeno para sus aeronaves regionales. Un primer tren motriz que están por certificar es el ZA600, que es precisamente un motor de 600 kilowatts para aviones pequeños de 10 a 20 pasajeros que piensan que entre en servicio en el año 2024. Un segundo tren motriz es un motor más potente, el ZA2000, de 2 a 5 megawatts. Este será para aeronaves mayores de turbohélice de 40 a 80 pasajeros que se piensa entre en servicio en el año 2026. Bueno, aquí tenemos otro desarrollo de sistema de movilidad aérea urbana en México. Esto es muy interesante, fue apenas difundido el 16 de junio. Y aquí lo que sucede es que hay una empresa mexicana que se llama Air Mobility, que tiene la exclusividad para la venta y operación de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctricas, que es la que se muestra en el video de esta lámina, que es producida por una empresa china que se llama EHang. El dron que se piensa comercializar es en particular el EH216, que puede llevar hasta 2 pasajeros. Esta aeronave es un dron y no lleva piloto dentro de la misma, es controlado a distancia. El objetivo de Air Mobility es utilizarlo para el transporte de pasajeros en rutas de corta a media distancia. Ellos mismos han señalado que una de las primeras corredores que piensan manejar es en la Ciudad de México, entre el área de Polanco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Debido a que este tipo de aeronaves es muy reciente, desde luego Air Mobility ya ha tenido acercamientos con la Agencia Federal de Aviación Civil aquí en México para establecer la normativa de este tipo de aeronaves. Aunque ya hay una norma oficial mexicana en México, para drones no contempla todavía el manejo de pasajeros. Se pretende que en este segundo semestre del 2022 se realicen los primeros vuelos de prueba aquí en México. Bueno, aquí pasemos a esta otra noticia del mes pasado, el 19 de julio. Aquí se anunciaba que Airbus iba a probar un rotor abierto, lo que se conoce como un Open Fan, desarrollado por la empresa de motores CFM, que mencionamos previamente. Y para ello, en un Airbus A380 van a tener que modificar la estructura del ala para darle cabida, para instalar un pilón de soporte, para darle cabida al motor de abanico abierto de casi 4 metros de diámetro. Este rotor abierto, que aunque parece un turbofan, no tiene nada que ver con un turbofan, es una nueva tecnología. Utilizan materiales cerámicos en la sección de combustión del mismo y materiales compuestos para los álabes del abanico abierto, y como una característica peculiar de este motor es que su segunda etapa, que se aprecia aquí, es no giratoria, pero son estatores activos de paso variable, se pueden girar ahí mismo sin rotar. Con esta tecnología se piensa obtener una reducción del 20% en los consumos de combustible y en las emisiones de CO2 en comparación con motores equivalentes del mismo empuje.
elevando así la eficiencia energética de estos motores. Bueno, ya casi para terminar, tenemos esta noticia que en realidad es si observan, es del 7 de agosto del 2021. De hecho, esto lo presenté, esta en particular, esta lámina la presenté el año pasado en este mismo foro. Es nada más para recordar que en ese año DHL había solicitado a una empresa de Israel que se llama Aviation 12 aeronaves de carga con capacidad de 1.2 toneladas para el movimiento de sus paquetería y mensajería de DHL. Aquí lo importante es que la aeronave, que se conoce como Alice, es 100% eléctrica. Esto fue el año pasado. Lo novedoso es que en este año, el 21 de julio, hace un mes aproximadamente, anunciaron que se tendrá la versión de pasajeros de Alice. Aquí, si observan, bueno, es la aeronave muy similar, pero ya tiene ventanillas para pasajeros, podrá acomodar hasta 9 pasajeros y ya acaba de entrar en la fase de producción y certificación. Desde luego, como es 100% eléctrica, no hay emisiones de carbono en esta aeronave. Bueno, y pasemos ya a lo que son las conclusiones de esta presentación, que son 3, relacionadas con los 3 temas anteriores. Y bueno, la primera es esta, que la pandemia tuvo un impacto significativo en la aviación en México y desde luego también lo tuvo en el mundo. Ya vimos las reducciones que hubo en los flujos de pasajeros y carga, pero también hubo un impacto, digamos, favorable al ambiente, le dio un respiro al ambiente, porque también hubo una disminución en las emisiones de gases contaminantes. La segunda conclusión tiene que ver con lo que vimos de las tecnologías para evitar los contagios dentro de las aeronaves, en donde señalo que las medidas de mitigación en capas han logrado disminuir los riesgos de contagio dentro de las cabinas de las aeronaves. Y por último, de acuerdo con las tecnologías que acabo de mencionar, el desarrollo de motores, de aeronaves, de nuevos combustibles, se ha logrado hacer más seguros, confiables, confortables, accesibles, rentables y sustentables a los servicios aéreos. Y bueno, por mi parte es todo. Aquí termina la presentación. Todavía hay otras 2 láminas que son referencias por si alguien quisiera abundar más sobre el tema, y pues estoy a sus órdenes. No sé por los tiempos. El moderador, si me señala qué preguntas o estoy a sus órdenes. Sí, muy bien, muchas gracias, Alfonso, muy interesante la ponencia, destacando todos estos elementos de nuevas tecnologías para reducir las emisiones contaminantes de las aeronaves y también para mejorar la eficiencia energética en este segmento del transporte. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas y respuestas para los 2 ponentes de nuestra sesión de hoy. Vamos a empezar con las preguntas. Aquí hay una primera para Alfonso. Dice, ¿cuáles son las medidas de mitigación para evitar riesgos de contagio en las aeronaves? Aunque ya eso más o menos lo mencionaste, pero quiero complementarla con la parte también que no mencionaste demasiado de qué pasa en el antes y el después, es decir, antes de abordar la aeronave y cuando se llega al aeropuerto de destino, porque hay la impresión, pues más o menos generalizada, diría yo, que los aeropuertos o el tema del transporte aéreo pues sí era un factor de contaminación, de contagio, vamos a decir así, de COVID, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que no le sacas esa idea de la cabeza, ¿no? Entonces, sería interesante, bueno, tu reflexión también, ¿no? Porque, pues, a lo mejor sí es muy segura la cabina de la aeronave, pero el antes y el después, pues, no queda muy claro, ¿no? Adelante, Alfonso.
se te oye. Ahora, ¿sí me escuchan? Sí, ya, ahorita sí. ¿Están viendo la lámina respectiva o no? Sí, sí. Ok, es la lámina que dice etapas del trayecto de viaje de los pasajeros, ¿verdad? Sí la están viendo. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entiendo que la pregunta se relaciona con, yo me enfoqué mucho a la etapa durante el vuelo, por cuestiones de tiempo, pero sí, lo que señalan es correcto. Hay otras dos etapas que también son muy importantes, que son en la terminal de salida y en el aeropuerto de llegada. No di mucho detalle por cuestiones de tiempo, pero puedo comentar algo más. Sí, en la terminal de salida también, bueno, y remarcar que todo esto, estas sugerencias están en el documento que se señala abajo y fueron establecidas con base en el conocimiento que se tiene, o sea, el conocimiento médico y de contagios que puede generar el SARS-CoV-2, qué medidas se deberían de tomar en estas tres etapas. Con base en ese conocimiento, tanto el Consejo Internacional de Aeropuertos como la IATA establecieron ciertas recomendaciones. Bueno, en la terminal de salida debe ser desde el check-in, desde la recepción de los pasajeros, y aquí lo que se sugiere para evitar este contacto físico entre una persona que te atiende y el pasajero, se menciona lo que se llama los kioscos automáticos, en los que el mismo pasajero hace incluso el registro de su equipaje. Entonces, esto ayuda en buena medida a evitar el contacto entre las mismas personas. Hay equipos también de medición de distancia de la temperatura, que fue en general una práctica normal en la mayoría de los aeropuertos al inicio de la pandemia. Apuntaban con una pistolita y que incluso se generalizó, se ocupa ahora muy frecuentemente hasta en los centros comerciales, en las entradas. Al inicio no eran muy conocidas estas tecnologías. También cabe señalar que hay unas cámaras, estas sí son muy costosas, cámaras termográficas, que aunque no nos demos cuenta y pasan por ahí los pasajeros, están monitoreando con base en los colores que se ven en estas cámaras, la temperatura de los pasajeros. Aquí cabe señalar, ya que tenemos el tiempo, que estos medidores de distancia, de temperatura o de cámaras tienen ciertas limitaciones, porque esto presupone que la persona infectada tiene lo que le llamamos temperatura, o sea, tiene una fiebre, tiene una temperatura mayor a la normal. Pero aunque una persona esté infectada, no necesariamente es el caso, por varias razones. O sea, una persona enferma no todo el tiempo tiene los síntomas de la fiebre, sino en ciertos momentos. O si está enferma, puede tomar un medicamento, un antihistamínico, algún medicamento que le baje la temperatura. Entonces pasaría estos registros, ¿no? Pero bueno, esos serían digamos, las limitantes de estos equipos. También se señala, desde luego, este distanciamiento social físico, la distancia que debe haber y que muchas veces no se cuida en todos los puntos de inspección de un aeropuerto. Ahí se deberían de mantener estas recomendaciones. También el equipo de protección personal por las personas que verifican, en este caso se refiere mucho al equipo que deben tener las personas que hacen las inspecciones dentro del aeropuerto. Y también, aunque igual no lo señalé aquí, hay muchos sistemas de limpieza y desinfección. La limpieza se refiere cuando solo se utiliza agua y jabón, y desinfección cuando hay un agente químico que mata a estos virus o bacterias. Por ejemplo, hay la luz ultravioleta, hay equipos aerobots que entran a las aeronaves cuando no hay nadie y barren con esta luz ultravioleta para poder eliminar cualquier remanente de estos virus. Incluso hay dispersores de líquidos electrostáticos para las aeronaves que mejoran la desinfección adicional a la limpieza, que esa tradicionalmente se ha hecho en todas las aeronaves. Y también están, desde luego, las pruebas de COVID-19 que estuvieron evolucionando desde el inicio de la pandemia y ahora ya en unos cuantos minutos incluso te dan el resultado. En la otra etapa del trayecto de viaje, que es en el aeropuerto de llegada, ahí también enfatizan el control aduanero, en donde se utilicen los pasaportes biométricos para hacer más ágil este proceso y evitar las colas y que se haga una expeditación más rápida, una atención más rápida
de los pasajeros. Igualmente, en lo que respecta a la recolección de equipaje, hay unas distancias reglamentarias para evitar este contacto cercano de las personas y de las dimensiones que haber, de la cantidad de carruseles para los equipajes. Y también lo mencioné, no solo los pasajeros que llegan a la terminal y tienen como destino un aeropuerto, sino también las verificaciones de pasajeros en tránsito. Es decir, aquellos que van de un aeropuerto 1, pero van hasta el aeropuerto 4, pero pasan por los aeropuertos 2 y 3. Aquí lo que recomienda el Consejo Internacional de Aeropuertos y la IATA es que si ya estos pasajeros cumplieron con los requisitos o con las verificaciones en el primer aeropuerto, que ya no tengan que seguir pasando en los aeropuertos 2 y 3, sino que ya de alguna forma haya lugares aislados donde puedan pasar estos pasajeros hasta que por fin lleguen a su aeropuerto de destino. ¿Sí? Entonces esto es muy, muy general lo que acabo de platicar en relación a la pregunta, pero mayores detalles pueden encontrarlos en una de las referencias que mencioné al final, que es una publicación del Instituto Mexicano del Transporte que pueden bajar en forma gratuita, no tiene ningún costo, y ahí pueden encontrar más detalles al respecto. Es esta publicación, la 629, ahí viene la liga, y que habla precisamente del impacto que tuvo la COVID, pero las medidas que se pueden tomar como las que estaban preguntando. Sí, Carlos. Sí, claro, muy bien, gracias. Una segunda pregunta que también está dirigida a ti, bueno, esta podría tener la opinión de ambos expositores. Dice, ¿en México se está desarrollando algún combustible alterno para la aviación? Y en este sentido hablamos de un combustible, pues, más descarbonizado o con menor grado de carbonización. Sí, yo puedo comentar algo a reserva de que Miguel Acevedo comente algo adicional, si me permites. Sí, claro. Sí, ya que estoy ahorita con el micrófono. Sí, de hecho, no lo incorporé en las noticias que estuve mencionando en cuanto a avances tecnológicos. Ahora les digo que hay más avances tecnológicos, por cuestiones de tiempo, pues no puedo incorporar todo. Pero sí, de hecho, ni más ni menos aquí el Instituto Mexicano del Transporte está en Querétaro, pero en la Universidad Autónoma de Querétaro hay un equipo, no es una persona, es un equipo que está desarrollando precisamente combustibles de aviación, hasta donde tengo entendido, derivados de aceites reutilizados. No sé si sean aceites de cocina o aceites automotrices, pero están trabajando en varios aspectos relacionados con estos combustibles sostenibles. Incluso en cuanto hay una parte de ese equipo que maneja los aspectos de logística. Y también sé que ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ha desarrollado hay una agrupación vía varias universidades en todo el país, hay otras universidades, este tipo de combustibles, y con base en estos combustibles desarrollados en México, ya se han hecho pruebas desde hace 10 años para acá en aeronaves comerciales. Eso es lo que les puedo comentar al respecto, y bueno, le dejo la palabra al maestro Miguel Acevedo. Sí, bien. Por temas de convenios de confidencialidad que tenemos firmados con algunos de nuestros contactos y con algunos de nuestros clientes, no podemos hablar muy abiertamente del tema. Sin embargo, de una manera muy general, lo que sí puedo compartirles es de que en los centros de investigación que tienen algunas empresas internamente dentro de sus empresas, sí se están haciendo registros de propiedad intelectual referente a nuevas alternativas de combustibles. ¿Hacia dónde está encaminado? En algún momento tuve una plática con uno de ellos. Precisamente acabo de regresar de un viaje acá a San Francisco. Y platicando un poquito del tema, dice, mira, me lo decía de esta manera muy, muy curiosa. Dice, ¿conoces todos los elementos de la tabla periódica de los elementos? Le digo, pues sí los conocemos, ¿no? Bueno,
pues enfócate en los primeros 10, ¿no?, de la tabla periódica. Todos esos análisis del hidrógeno, helio, no voy a hablar del litio porque si no aquí nos vamos a agarrar más tiempo, ¿no? Hay un análisis o hay todo un grupo que está analizando todos esos químicos para poder generar combustibles alternativos. Los ensayos y las pruebas de los mismos en sus laboratorios está sucediendo, ¿no? Lo está haciendo India, lo está haciendo Japón, lo están haciendo en Medio Oriente, en Estados Unidos también lo están haciendo. Sin duda van a sacar estas nuevas patentes o estos nuevos productos en un tiempo no muy lejano, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en México? Bueno, pues simplemente tenemos que incentivar esa parte en nuestras academias, especialmente a nuestros ingenieros químicos, que se metan en ese tema, a ensayar esos temas, a registrar la propiedad intelectual para poder usufructuarla dentro de nuestros mismos procesos, ¿no? Digo, eso es lo que de una manera muy genérica puedo comentar al respecto, ¿no? Lo que sí es una realidad es que en la lista de lo que es el INPI o del WIPO, somos de los últimos en lo que es la generación de propiedad intelectual en ese sentido. Entonces, si nosotros pudiéramos incentivar eso de parte como organizaciones privadas y públicas, pues tenemos nuevos ingenieros que son muy brillantes, yo diría que les gira muy bien la ardilla, y pues que tengan estos incentivos, que se metan a ensayarlo como lo que están haciendo ahí en Querétaro, que de hecho andan haciendo más cosas en Querétaro, por ejemplo en el CENTA, en el Centro de Tecnologías Aeronáuticas. Si no hubiera sido gracias a ese centro, pues no hubiéramos hecho avión, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de variables que digo, por temas de convenios de confidencialidad que tenemos con algunos de sus contactos y clientes, no podemos hablar muy abiertamente del tema, pero lo que sí es un hecho es de que estamos un poquito atrasaditos en el tema. Ok. Seguimos con otra pregunta para Alfonso, y después de Alfonso le voy a dar la palabra a Sandra, que quería hacer un comentario al respecto. Esta pregunta dice si considera que la electromovilidad llegará a la aviación al 100% como se pretende al 2050 en el caso de la industria automotriz. Sí, bueno, igual en el caso de, no sabía, pero ya me estás dando el dato, para la industria automotriz es el año 2050, que curiosamente es la meta que también existe en el transporte aéreo. Bueno, no es la meta, se supone que en el 2050 ya va a estar el uso generalizado de este tipo de aeronaves, y más bien la meta es un poco más corta, que en el año, por ejemplo, 2035, ya empieza a haber este tipo de aeronaves. Lo que sí debo señalar rápidamente es que ya hay aeronaves, pero pequeñas, que se mueven 100% por electricidad, con motores eléctricos. El desafío es que esto mismo aplica a aeronaves más grandes. No sé bien a bien si va a ser en forma de motores eléctricos o motores de hidrógeno, ¿sí? Pero tenemos también las celdas de hidrógeno, que bueno, son las que alimentarían este tipo de motores. Pero yo creo que vamos para allá y vamos en buen camino. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta, que puede ser también para Alfonso y para Miguel. Dice, esto es muy interesante porque yo creo que hay una indefinición. Hay gente que está esperando que haya una sola nueva fuente energética a futuro, y lo que vemos es que se está experimentando en muchos casos, en muchos tipos y vertientes distintas, ¿no? La electricidad, el hidrógeno, pero el metanol y los biocombustibles, etcétera, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la tecnología en eficiencia energética que traerá los mayores beneficios a la industria del transporte aéreo a nivel mundial? Esa es la pregunta de los, como se decía, de los 64,000 pesos antes, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, si quieres comento algo. Sí. Sí, bueno, en efecto, a estas alturas, y ya lo decías tú,
hay muchos caminos, no hay ahora sí que una sola pista de aterrizaje, hay varias pistas paralelas que nos van a llevar hacia allá. Como acabas de señalar, tenemos el hidrógeno, que ese sí va a tardar un poquito más, del 35 en adelante, quizá en el 50 ya esté más generalizado, pero por ahora tenemos a los combustibles sostenibles, que bueno, todavía falta aquí el reto principal, es producir las cantidades suficientes, pero ya se están utilizando. Del hidrógeno, ya que lo menciono, hay 3 retos importantes. Uno, que se produzca en las cantidades industriales suficientes, pero lo que es importante es que sea hidrógeno verde, o sea, que no sea hidrógeno generado del petróleo que genere contaminación por otro lado. Debe ser hidrógeno verde, que todavía, no sé, el 1 o 2% es verde y el resto es el gris o café de otro tipo. Entonces ahí falta mucho desarrollo. Pero tenemos los biocombustibles y tenemos el desarrollo de los aviones eléctricos, ¿sí? Y de las celdas de combustible. Entonces hay varias pistas, como señalaba, en las que dependiendo de los tiempos es como se va a ir dando esta situación. Para aeronaves muy grandes, lo que sí veo difícil, aeronaves de 100 pasajeros o más, sí veo muy difícil que sea con baterías de ese tipo. A lo mejor las celdas o hidrógeno. En aeronaves regionales o más pequeñas sí hay una mezcla de opciones. Y los combustibles sustentables son otra opción. Muy bien. Por mi parte, no sé si Miguel quiere agregar algo más. Sí, añadiendo un poquito a lo que se está comentando, por ejemplo, algunos de los combustibles que se utilizan en cohetes y satélites, como lo que es la hidracina y lo que es el tetróxido de nitrógeno, son modificaciones precisamente de ambos elementos para poder incrementar las reacciones de ignición. Obviamente hay varios sistemas de combustión, ¿no? Uno de ellos es por medio de la quema de los combustibles, que pues básicamente así es como funciona. Y la otra es la cuestión de los motores eléctricos, que hoy en día las eficiencias de los motores se han avanzado muchísimo, y lo cual es muy viable. El tema es cómo van a lograr esos sistemas que sean híbridos, entre que traigan gases y obviamente que puedan tener las ventajas competitivas de un motor eléctrico, que incluso ya hay motores eléctricos cerámicos que son muy ligeros y que ayudan mucho a lo que es la eficiencia energética, ¿no? Pensar en una sola tecnología creo que es no muy realista. En los últimos 20 o 30 años se ha pensado en que la mezcla de las tecnologías y la mezcla de las fuentes se tiene que consolidar o se tiene que tomar en cuenta para que los sistemas sean más seguros, tengan mejor calidad y tengan un coste mucho más competitivo, ¿no? Digo, eso es lo que yo tengo en mente y referente a lo que conocemos del sector. Muy bien, excelente, Miguel. Alfonso, bueno, aquí igual para los dos, una pregunta comprometedora. ¿Cómo evaluaría la calidad de gas avión que suministra ASA a los equipos aéreos de los aeropuertos nacionales? Si es que tienen alguna conocimiento al respecto, ¿no? Porque igual pues es algo muy específico que habría que estar viendo ahí, ¿no? Sí, bueno, lo que puedo comentar yo al respecto es que el gasavión cumple, al igual que la turbocina, cumple o debe cumplir una norma, entonces entiendo que debe estar bajo esa norma, pero quiero agregar algo más. Cuando hice la estimación de gases de CO2 en México, con base en los consumos de combustible, lo que puedo decirles es que aproximadamente de cada 100 litros que se consumen en la aviación comercial, 99 son de turbocina y 1 es de gasavión. O sea, la gasavión para la aviación comercial se utiliza muy poco, pero no obstante debe cumplir con las normas respectivas que aplica ASA. O sea, debe cumplir sin duda o sea, es lo que yo asumo, con las normas o con los estándares de lo que vende a aeropuertos y servicios auxiliares. Excelente, muy bien. Otra para Alfonso de
José Luis Pacheco dice, ¿están homologados los protocolos de sanitización en el sistema de las aerolíneas o hay discrepancias? Existen recomendaciones mínimas para todas las aerolíneas, de acuerdo a la autoridad, a la ANFAC, pero cada aerolínea puede tener algunas peculiaridades, o sea, no son exactamente lo mismo, pero o sea, sí hay algunas diferencias, pero hay mínimos que deben cumplir. Muy bien, hay una base entonces, ¿no? Sí. Y por último, pues una pregunta para ambos, de Omar Vázquez Terán, dice, ¿cómo podríamos realizar un centro de acopio de aceites usados? O bueno, o para quien tenga alguna respuesta a esto, ¿no? Te puedo comentar un poco. Aquí en La Baja ya tenemos uno. Obviamente no cumple con las regulaciones de la Semarnat y las cuestiones regulatorias. Prácticamente se recicla todo ese producto, ese aceite, y se regresa a Estados Unidos bajo un acuerdo, bajo una cláusula del Tratado de Libre Comercio, y se recicla, ¿no? Entonces, aquí llega, aquí se recicla y, bueno, se contiene y se regresa. Y la utilidad, pues, viene a México y, pues, es así como ha estado funcionando, según sé, por los últimos 40 años. Y son empresas de iniciativa, bueno, privadas, digamos, las que... Es privada totalmente, es una iniciativa totalmente privada. Ok, sí, son opciones de inversión que existen por ahí y que, pues en función de eso, pues lo primero que se requiere, entre otras cosas, pues es precisamente desarrollar una infraestructura que pueda servir para el acopio, ¿no? Y bueno, y desde luego todos los procesos necesarios que explicó también Miguel para pues, la calidad del producto, la manera de entrega, en fin, una serie de cosas, me imagino. Me ha tocado ver, porque estamos a 20 minutos de la garita, y sí pasan alrededor de unos entre 15 y 20 transportadores de ese tipo de producto, porque se lo traen de Sonora, se lo traen de Sinaloa, obviamente pues de aquí de La Baja, y pues simplemente se regresa allá lo refinan o lo procesan para otras cosas, pero la utilidad del producto pues se queda aquí en México. Muy bien, excelente. Bueno, pues eso sería todo lo que tiene que ver con las preguntas que nos envió la audiencia. Por aquí también Miguel comparte sus datos en el chat. Bueno, este es el chat interno del panel, digamos, pero pues ahí Sandra, no sé si esto lo puedas difundir a la audiencia en general. Y pues no me resta más que agradecerles a los ponentes, excelentes presentaciones, Miguel Acevedo, Alfonso Herrera. Gracias. Y darle la palabra a Sandra y a Javier para que clausuren este panel. Muchas gracias, doctor. Nuevamente les agradecemos a nuestros panelistas, a nuestro moderador por la participación del día de hoy. Les invito a que sigan con nosotros en la reunión del Meet. Y ingeniero Javier, no sé si gusta dar algunas palabras, o el ingeniero Jauregui. Sí, claro que sí. No sé, Israel, sí va a poder estar por ahí. Gracias, Israel. Gracias. Pues muy interesante todos estos temas que han ustedes expuesto. Es increíble, pues, el avance y el tema de lo que han dado. Pero bueno, sigamos con el programa. No sé, Javier, si tú tengas algo más para este día. ¿Anuncios para el siguiente? Sí, ya sería el anuncio para el día de mañana, la parte de transporte ferroviario, y ya a media tarde, a mediodía más bien, la parte de marítimo. Muy bien. Pues no nos resta más que agradecer la participación del Instituto Mexicano del Transporte en este primer día, fue increíble. A Miguel Acevedo, a Alfonso Herrera, a Carlos Marter, muchísimas gracias, y a todos los que participaron en este día, muchísimas gracias, a Alfonso Lara también.
Y bueno, tanto a Javier y a Armando Maldonado y a todo el equipo de la CONUE que estuvo asistiendo este día, muchísimas gracias a todos. Nos vemos sin falta mañana temprano a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.